¿Por dónde empezar en esta mesa redonda? Pues tiene que tener un comienzo. Daros al play, si queréis. Tiene que tener un comienzo muy práctico y yo voy a tratar pues, de enlazar un poco las temáticas que han expuesto en esta tarde, ¿no? y a lo largo de la mañana. ¿Cómo hacerlo? Pues voy a empezar por el escritor. Fernando Gómez nos ha hablado de lo que es de vampirismo, el vampirismo en la literatura. Y ha mencionado en su speech, en su exposición, a determinados personajes. Nos ha colocado a Mary Shelley, nos ha colocado a Lord Byron, el marido de Mary Shelley, y un poquito después nos ha colocado a Bram Stoker, ¿no? Ángel nos iniciaba con la capilla masónica de Palafox. Y Javier, dentro de la simbología, tocaba a los masones. Álvaro no me dejaba huella dentro de lo que son sectas, masonerías, solo era magia, con lo cual, bueno, pues, indagando un poco, curioseando, nos encontramos que Lord Byron, durante 4 años, del 47 al 51, allá por el 1700, fue un iniciado masónico y se convirtió en iniciado masónico del rito escocés y se convirtió en gran maestre de la logia de allí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero claro, si Byron era masón, ¿qué fue del marido de Mary Shelley? Masón. ¿Masón o Illuminati? Dejémosla ahí, porque habíamos hablado del libro de Frankenstein. Y Mary Shelley construyó el libro de Frankenstein en un lugar especial, tratando a un niño que se convirtió en Víctor Frankenstein, y a través de la historia y la Revolución Francesa fue datando la creación de los Illuminati y el recorrido de la sociedad en esa época, construyendo un monstruo de 8 partes que se basaba mucho en la construcción de esa secta Illuminati del momento. Bien, entonces, dentro de lo que es el escritor y la historia de la historia de los vampiros, dentro de la literatura nos encontramos esa referencia de diferentes personajes como Bram Stoker, que se convirtió en masón, en gran maestre masón durante otros X años a lo largo de su vida, y fue también dentro de eso que es la masonería un masón, ¿no? Ya tenemos dentro de esa ponencia un enlace para deciros de alguna manera que a ver los hilos, ¿no? Luego hay que encontrarlos. Así que ahora cuando os pido yo ayuda para que dentro de esta mesa redonda, si tenéis algún planteamiento que a lo largo de las diferentes ponencias os ha quedado, se lo podéis preguntar a los ponentes que nos acompañan. Está Carmelo con el micro, cualquiera que levante la mano, le pasamos el micro y podrá preguntar. Con respecto, en San Bartolo, tú ya sabes el círculo que hay y la estrella que hay. ¿Eso no es el macho cabrío de toda la vida? De los... Ángel. No, por Dios. Puedes preguntar a dirigirte a uno de ellos o a todos. ¿El que me quiere responder? Sí. ¿Se me oye o no? ¿Les da el botón? Yo creo que sí. Espera, un momentito que te damos volumen, ¿Ahora? Ángel. No. Te damos volumen ahora mismo. Pasa el micro. ¿Ya? Hola. Espera. No va ninguno. ¿Habla ahora? Está bien, ¿no? Ahora. Ya estaba al revés. Estoy hablando, ¿me oís como que hay altavoces o...? No, un poquito. Ahora. Vale. Es la batalla de siempre. Vamos a ver. Hubo un señor que se llamaba... no era su nombre auténtico, porque era Alfonso Costán, pero le conocemos como Eliphas Levi. Maestro ocultista de la Francia de finales del 19, primeros del 20, finales del 19 ya creo. Yo he leído varios libros de Eliphas Levi. En esa Barcelona en la que me inicié en el esoterismo había un obispo episcopaliano que me dio libros de Eliphas Levi. Bueno, y Eliphas Levi se inventó un montón de cosas, ¿vale? Y entre ellas se inventó la figura del Baphomet famoso, que luego he visto que has puesto algunas figuras de Leo Taxi, que es antimasón y que estaba basado en muchísimas elucubraciones que no eran verdad, y le figuran al macho cabrío con el pentáculo al revés. No. Si tú te vas a Portugal, en la Catedral de Portugal, en el claustro tienes ese pentáculo invertido. Si te vas a Amiens, el Gran Rosetón, invertido, y así en varios sitios. Por lo tanto, ahí no hay diablos ninguno. Hablaba Javier de la inversión, de la acróbata que da la vuelta para arriba. Si cogéis la estrella de 5 puntas de San Bartolo, que decimos está invertida, bueno, igual era correcta esa. Y sitúas al hombre dentro, como lo hizo Cornelio Agripa, resulta que la cabeza está abajo, los pies arriba, las manos así.
el acróbata, ¿a dónde está mirando? ¿Arriba? Ha hecho la inversión, pero la inversión positiva, porque ya no mira abajo, está mirando arriba. O sea que fíjate por dónde es todo lo contrario. Pero esa estrella tiene muchos significados. Y entre ellos, mira, en esa revista que os he enseñado antes, que está, una parte está dedicada al simbolismo francmasónico de la Capilla Palafox, hay otro previo en el que hablo del simbolismo de este pentáculo, ¿no? Es un círculo. Ese círculo tiene 5 corazones pequeños, 5 corazones grandes, muchas más cosas. En realidad, ahí hay un grial oculto que algún día escribiré sobre él y os lo mostraré. Es un mandala. Y el pentáculo, el pentágono ese invertido, es uno más. Que la forma que tenían los iniciados desde Pitágoras de conocerse, entre los pitagóricos lo sabemos, era escribiendo, igual que los cristianos al principio, para señalar a su cristiano, hacían el pez, era su contraseña. Aquí lo que hacían era, los pitagóricos, escribir de un trazo continuo el pentáculo. No sabemos si invertido o no lo sabemos, pero lo hacían, porque son 4 alfas, simboliza la salud, un montón de cosas, desde Pitágoras, y esa es la Virgen de la Salud, la que se celebra San Bartolomé, un montón de cosas. Abandonad a la idea de que eso es diabólico, inventado por Eliphas Levi, que sí que era diabólico. Es que me cabrea mucho, porque es un tema, es que es todo contrario. Coge. Para... ¿La estrella se me escucha? No. Tienes que acercarlo un poquito más. ¿Ahora? No. ¿Más cerca? Más cerca, no Ahí. puedo. Bueno, yo la estrella del pentalfa, ¿vale? Sí, Para mí se utiliza en la magia, ¿vale? sí, Puedes trabajar la magia con ese pentalfa al derecho, ¿vale? Y al contrario, para trabajar con los elementales, ¿vale? Con el viento, el agua, el fuego y la Sí. tierra. Dependiendo cómo lo utilices, utilizas una clase de magia u otra. Nada, eso es como yo comprendo Sí. esa estrella, ¿vale? sí. Yo he leído libros y podría deciros dentro de lo que es ese rosetón de la ermita de San Bartolo y dentro de lo que para mí es esa ermita es templaria, para mí. Representaba un templo en el cual se conseguía un grado iniciático, en el cual se unía cielo y tierra dentro del individuo. El cielo y tierra dentro de un individuo con esa aceptación se enlaza en el corazón, por decirlo de alguna manera. Un templo en el que se supera el poder del pentalfa, el poder de la magia, para trascender a la estrella de 6 puntas, para trabajar desde ese hombre nuevo, unificado. San Bartolomé era un punto iniciático donde se alcanzaba un grado 33 en maestría. Dentro de lo que es la iniciación se conseguía ese estado y bueno, viene toda la Iglesia a reflejar desde mi punto de vista, desde mi corta experiencia y mi estudio, lo que se alcanza en un punto por un grupo de personas que están iniciados en unas prácticas que les llevan a llegar a través de la práctica a obtener una respuesta más trascendente que el resto de las personas y que nos dejan reflejada en los símbolos alrededor de la Iglesia contándonos esa historia de lo que es el templo. Información que se pierde a lo largo del tiempo, que podemos ir buscando para encontrar, ¿no?, esa respuesta a ese rosetón que, bueno, como podéis leer mucho y tienen los libros de Ángel y tenéis documentado en muchas partes, pues sus precedentes. Pero ahora haré. Buenas tardes. Hola. Hola. Ahora voy a proyectar la voz, no pasa nada. ¿Habla? ¿Ahora? Ahora, ¿Suena? sí. Perfecto. Yo quería preguntar, que me ha dejado muy fascinada porque no había oído jamás hablar de esto. La secta de los alumbrados. De los Illuminati. Sí. Los Illuminati. No, la secta de los alumbrados. No ha dicho Ah, los alumbrados. Ha dicho la secta de los alumbrados por aquí, por las tierras sorianas, cuando has estado hablando de leyendas. Yo no había oído hablar de la secta de los alumbrados. Los Illuminati, sí, claro, están muy de moda, además, entre los conspiranoicos. Pero los Sí. alumbrados, ¿quiénes eran? Los alumbrados es un
grupo, podemos decir, una corriente heterodoxa que nace sobre todo en el Siglo de Oro y empiezan a ser perseguidos en tanto en cuanto tienen una mezcla de mística, una mezcla también como una especie de ascetismo, pero que son interpretados como gnósticos, y esto estaba realmente perseguido. Esta secta, este grupo de alumbrados, cala mucho, sobre todo en las zonas de lo que ahora entendemos como Castilla-La Mancha y también lo que es la zona de Soria. De hecho, la Inquisición, el Santo Oficio, creo recordar, ahora mismo no me sabría los nombres, pero son casos del siglo XVII, en la zona de la tierra de Caracena, a varias personas que no se les condena, pero se les abre proceso de fe, se les investiga por familiares del Santo Oficio y demás, por entregarse de esa forma, de forma gnóstica, por medio del conocimiento, ¿no?, a Dios. Pero sobre todo el gran núcleo de alumbrados se encuentra en tierras de Guadalajara, por ejemplo en la zona de Pastrana, en el propio Palacio del Infantado, ¿vale? Sobre todo en lo que son las tierras que son dominadas por los Mendoza, porque los Mendoza les dan cobijo, o sea, posiblemente, si no es por los Mendoza, muchos de estos alumbrados son perseguidos. Es una época muy, muy interesante, es decir, porque antes ha salido también a colación el quietismo, el molinismo, etc. Son corrientes que enlazan directamente con las antiguas corrientes que querían ir contacto directo con Dios. Claro, ese contacto directo con Dios se salta muchos pasos. Y claro, pues es que esto, por ejemplo, lo encontramos en muchas tradiciones, que esto ya nos haría hacer un viaje histórico, pues desde Prisciliano, por ejemplo, a también hablar sobre los sufíes ya dentro de lo que es la tradición islámica. Si nos ponemos también más intensos, podríamos hablar de Ramón Llull, ¿no?, de ese lulianismo, que por cierto también tiene mucho que ver ese magnum que estábamos hablando antes con el círculo, con esos pentáculos, etcétera. Es decir, esos contactos que son a fin de cuentas los elementos, ¿no?, solamente que él le da como una especie de estructura religiosa para que todas las religiones o todos los corpus religiosos coincidan en lo mismo, porque él a fin de cuentas lo que quería era eso, ¿no?, la unificación, la unión de todas las religiones. Él veía, o por lo menos intuía, que ni una ni otra tenía tantas diferencias, ¿no? Pero los alumbrados es realmente un tema muy fascinante que fue perseguido y que no es muy conocido. Cervantes creo que en un apartado también hace como una especie de alusión a los alumbrados, y que tienen su nexo de unión, su centro, de hecho, en lo que es la zona de la provincia de Guadalajara, Caracena, lo que es el norte de Guadalajara, sur de la provincia de Soria, pues también tiene ahí un núcleo bastante fuerte. Carmela. Hola, a mí no me gustan los follones, pero me he quedado con muchas ganas de saber en qué disentías sobre la H que era símbolo, ¿no?, decían, del arquitecto del Templo Salomón. Sí. Y había otro sentimiento, pero ese es el que se me ha quedado. Yo es que hace ya muchos años que escribí la primera guía templaria de San Bartolo, lo he ido renovando, reactualizando en varias ocasiones, y a lo mejor escribo la última. Bueno, el que dio a conocer San Bartolo a nivel de España Mágica fue Juan García Atienza, que se centraba en unas cositas. Luego yo he ido ampliando mucho y fui el primero que yo sepa que sugerí que la H era o bien el anagrama de Irán o bien de Jerusalén, porque se escribía con H. Debajo lo que hay es una vulva y es la punta del pene. Pero eso es una visión, podemos verlo como una visión mística de lo que es la sexualidad. Es una forma de reflejar la creación, porque se necesitan los dos elementos. Pasados los años, me adentré un poquito más en el conocimiento de lo que era masonería, entonces me enteré que Irán Javid, al que se le considera el arquitecto del templo de Jerusalén por los masones, pues que no. Es decir, Irán Javid surge con la masonería especulativa a partir de 1717, por ahí, o finales del siglo anterior. No antes. Si vamos a la Biblia, Irán Javid es simplemente el maestro, es el hijo del rey
de Chipre, ¿o dónde era? El que mandó con materiales, cedros y cosas de estas, y mandó a este gran artista que era maestro en todo lo concerniente a los metales, y el bronce y cosas de estas, pero no era arquitecto. Y el plano, ahí sí que es inequívoco. Os he puesto unas imágenes de Los Ángeles al lado de dos canteros que están dibujados en la cúpula de la Santa Capilla del Pilar, espacio que el que lo creó, que fue Ventura Rodríguez, le llamaba el vaso. A ese espacio, el vaso. Qué bueno era, Ventura Rodríguez, lo cual ya quiere decir mucho. Bien, pues vamos al Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice? Que es Yahvé quien inspira a Salomón. ¿Cuál es el plano? Es un plano arquetípico, celeste, viene de los cielos, no se lo inventa ningún humano. Las proporciones las da Yahvé. Tiene su antecedente en el tabernáculo, en el cual pues, la parte principal es el arca, igual que en el templo de Salomón, que era pequeño. Lo que era el templo eran 25 metros por 9, y la parte del Santa Santorum, donde estaba el arca de la alianza, que estaba en la oscuridad completa y a la que solo accedía el sumo sacerdote una vez al año, y allí pronunciaba el nombre de Yahvé como, bueno, Yahvé, nosotros decimos Yahvé, pero no era ese, el nombre correcto de Dios solo sabía el sumo sacerdote, se pasaban de una a otra. Bien, y ahí estaba el arca, y era una oscuridad total, y era un cubo, leerlo. El plano del templo de Salomón, no hay arquitecto humano, es inspiración divina. Antiguo Testamento lo dice claro. Me alegro. A ver, yo de entrada, ¿se me oye? Primero, Ventura Rodríguez no era bueno. Ventura Rodríguez, este arquitecto, quiso tirar esta catedral. Sí. Si le hacen caso, no tenemos esta catedral, tenemos un podio barroco neoclásico. Cuidado, ¿eh? Bueno, podría no sé, pero no era buen hombre. Y segundo, yo el Antiguo Testamento no me lo creo. Para mí es un libro de ficción total. Sí. Para mí el Nuevo Testamento es el real. El Antiguo Testamento son fábulas. Sí. Todo es odio, es terror. Sí. Entonces, que hay que tener mucha fe, y pues la fe es ciega, de creer que los planos vienen de allá, por supuesto. Hombre, no, te están diciendo que es una inspiración. Sí, inspiración. Los artistas... Que sí. La inspiración. Yo no soy especialista en Hiram, por eso cada vez que he dicho, te estaba señalando, y te he dicho, cuando he dicho lo de San Bartolo, porque yo no soy un especialista en eso, ¿vale? Pero como lo enseño como guía turístico, y lo había leído, y no sabía que era de ti, pues lo he dicho, ¿no? Pero me alegro de que fíjate, yo había visto dos cabezas. No, ya. Ahora lo voy a ver con detalle. Porque ya sabes que las interpretaciones son muy sui generis. Que es evidente. No, bueno, todo es evidente. Las dos cabezas están en otro lado. Pero bueno, que sí, que lo voy a comprobar. Y que Hiram fue arquitecto me parece bien, porque no se puede demostrar ni que sí ni que no, o sí o no. Ves que, bueno, que fantástico, y te agradezco que me ilumines. En cualquier caso, es verdad que es un invento de la masonería, esto es cierto. Sí, Gran Javid es un invento de la masonería, y además copia, es una forma de suplantar el misterio crístico de la muerte y pasión, y se inventan el personaje de Hiram Javid, al que le matan, y el duelo y toda esto. Me vais a perdonar. O sea, me estáis diciendo que el canecillo, que es una H que no sabemos lo que es un invento especulativo de la masonería posterior. No, para nada, no estamos diciendo eso. No, esa H no sabemos. No, estamos hablando del siglo... Eso fue hecho hacia 1220, 1230, San Bartolo. Lo que existía era la masonería operativa, no especulativa. Del 18, ya. Bueno, queda la incógnita de saber qué es esa H. Suponemos que es una H, no lo sé. Claro, no sabemos. A veces te inventas cosas, luego lo repiten y ya queda, sí. Hemos entrado dentro del mundo del misterio. Voy a tratar de hacer un impasse. Fernando, tú que eres escritor, ya que no te pregunta nadie de momento, voy a seguir abriendo campo. Y de los libros que habéis leído, no solo él, sino todos los que estáis aquí, que habéis leído muchísimos, ¿cómo creéis que se transmite ese mensaje oculto, esotérico, de ese libro cerrado y no abierto, dentro de los libros que han ido pasando por vuestras manos, desde los libros más infantiles a los libros más ocultos? Yo creo que como todo, como queramos interpretarlo, porque si son secretos, entonces cada uno el secreto lo interpreta como cree.
Antes comentabas dos cosas, has comentado dos cosas, te voy a rebatirlas, lo siento. Lord Byron es del siglo posterior, no es de 1700, 1800, que sea masón, hay muchísimas dudas, igual que sí posiblemente lo sea Percy Shelley. ¿Por qué? Porque cuando Percy Shelley muere, en lo que comentaba yo en el coloquio o en la charla en el Golfo de la Spezia, lo cogen todos ellos, todos los amigos que habían estado, lo llevan a una playa, le quitan el corazón, que es una cosa que habitualmente los masones sí que conservan entre ellos, quitan el corazón de Percy Shelley y lo conservó Mary Shelley toda su vida. Ella tuvo el corazón de su marido allí. Y con el resto, que hicieron? El famoso pirata Trelawney, que es el que le ayudó. Ellos eran, pues en el fondo, unos niños pijos que iban allí a Villa Diodati, y entonces, ¿qué pasaba? Que iban a disfrutar de la vida. Entonces, cuando murió Percy Shelley, pues ya no sabían qué hacer, querían quemarlo, todos esos rituales que tenían, entonces tuvieron que llamar al amigo. El amigo Trelawney era el famoso pirata, ellos le admiraban, todos querían ser como el pirata, con la persona que no era nadie, que al final escribió un libro que quería ser, y entonces le quitó el corazón. El corazón sí que es un símbolo masónico, un símbolo que se llevan y se traspasan. Durante la Guerra Civil, a algún presidente de la Generalitat le quitaron el corazón y siempre se habló que se había conservado y lo llevaba... Tarradellas lo conservó toda su vida, el corazón del anterior presidente. Y después has comentado Bram Stoker. No hay ningún dato que hubiera sido masón, ningún dato. Porque, a ver, es que estamos hablando con una naturalidad de la masonería. Si la masonería es una cosa secreta, no van a estar todo el mundo soltando, soy de la Golden Dawn, soy de no sé qué, no sé cuánto. Ahora sí, ahora que nos gusta el poner las medallitas y poner los titulitos, todos ahora preguntas a cualquiera que esté en este mundillo y te dice que es grado 33. Bueno, pues no me vengas. ¿Qué has hecho para ser grado 33? Pues he hecho una serie de trabajos que me mandan y después otro y así voy subiendo. Que hay libros con misterio, indudablemente, pero además hasta libros infantiles. Alicia en el País de las Maravillas es continuamente una enseñanza. El Principito, si lo cogemos y vamos avanzando con él, también nosotros como personas vamos avanzando. Pero a veces un libro que no tiene ningún certificado secreto o misterioso nos cambia mucho más la vida que esos que vienen avalados por tantísimas cosas. Ahora cogeríamos a cualquiera de aquí y seguramente tendremos un libro diferente o una película diferente que nos ha cambiado nuestra vida. Y diríamos, bueno, pero esa película es una porquería. No, para ti será una porquería. Para mí me ha ayudado a esto y a lo demás allá. Por eso, el secreto del misterio lo buscamos nosotros, pero lo acabamos buscando en nosotros mismos, no en los que nos vayan dando. Hay una serie de guías y claro, hay una serie de informaciones que sí nos van dando, pero nosotros vamos adquiriendo con el conocimiento. Cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento, vamos siendo más nosotros mismos. Álvaro, quería decir. Sí, no, es muy curioso lo que estás comentando, Fernando. Yo también opino que no hay certeza documental de que Lord Byron fuera masón. Ahora bien, él era... no un iniciado, pero sí que es cierto que estos temas que nosotros tratamos le interesaban sobremanera. En el sentido, por ejemplo, bueno, yo hablo desde mi perspectiva, cuando busqué a Byron, porque hubo una época que me dio muy fuerte por él, en concreto en su paso por la península ibérica. Estuvo como 3-4 días por aquí, sobre todo le dio tiempo a visitar Lisboa. De hecho, él tenía un problema congénito que era como medio cojo. Ahora bien, deportivamente era un tío superatleta, hasta tal punto que a él le encantaba la natación y era capaz de cruzar el Tajo de lado a lado. Esto lo cuenta él mismo en las peregrinaciones de Harold, que a fin de cuentas es su alter ego. Por ejemplo, él se interesa por Sintra. Sintra, bueno, si habéis estado, es un lugar donde la magia bulle raudales, donde también se encuentran muchas sociedades secretas. De hecho, junto a Tomar puede ser la capital templaria por excelencia. Es un lugar, de hecho, allí también hay leyendas sobre la Mesa de Salomón, en la zona del castillo en el Castelo de los Mouros, etc. Bueno, es un lugar increíble. Y Byron se interesa también por este lugar, hasta el punto que él dice, esto es el divino Edén, que de estar el Grial en algún lado, estaría en Sintra. Pero a lo que voy, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado del corazón. Y te puedes creer que el corazón de Byron también se conserva. Se conserva, y esta historia la conocí gracias a un gran amigo, que es Juan Antonio Sanz, que bueno, es un viajero infatigable, un romántico frustrado y frustrante en un corto maltés de la vida, que él fue mixolonghi.
Él se obsesionó tanto con la figura de Lord Byron que quiso saber dónde muere, que son unas montañas en mitad del absolutamente nada, en la Grecia perdida y profunda. Pues él se planta allí. Y allí lo que se encuentra es nada más y nada menos que una escultura de Lord Byron. Y en ese instante, a él no se le ocurre otra cosa que cuando pasa por delante un nativo, un lugareño de la zona de Oriundo, y él, en su macarrónico lenguaje para intentar comunicarse con ese nativo, le empieza a decir, Cardia, Cardia, Cardia. Y le dice, y esta persona lo interpreta y dice, sí, ahí. Estaría dentro de la estatua que existe en Missolonghi. O sea, es una historia... Claro, no hay un documento que diga que es masón, pero claro, si está tan vinculado a la conservación del corazón, hay que tener en cuenta que en Gordon, Lord Byron, su corazón estaría escondido, según la leyenda, en ese punto donde él acaba y donde él renace. Bueno, hablando de corazones, antes de esto. Y esto sí que está documentado. Alfonso X, al morir, manda que su corazón fuera llevado a Jerusalén. El rey de Escocia, ¿cómo se llamaba? Ahora no recuerdo. El que sale al final de la película del Corazón Valiente, Braveheart, no Wallace, sino el otro, Robert Bruce, a partir del cual surge la línea de reyes escoceses que llega hasta los jacobitas, ¿no? Cuando muere, encarga, se quedan 3, yo estaba allí, donde ahora está, en una catedral derruida en unos 50 kilómetros al sur de Edimburgo, está allí la lápida Braveheart. Encarga a unos leales, los nobles, caballeros, cogen el corazón para llevarlo a Jerusalén. Se detienen primero en Compostela y luego cruzan España o van en barco hasta Huelva o por ahí, se enteran que ahí va a haber una batalla de cristianos contra musulmanes y dicen, pues vamos a combatir por Cristo, ¿no? Y en esa batalla fallecen, menos uno. Y ahí está el Braveheart, el corazón valiente no es de Wallace, es realmente el de Robert Bruce, que en la batalla uno de los caballeros lo lanzó diciendo, valiente, luchas con nosotros, ¿no? Ese corazón ganaron los musulmanes. Y se festeja, hay un pueblo en Andalucía donde tuvo lugar esa batalla que cada año lo festejan y vienen gaiteros de Escocia y todo esto, se lo han montado muy bien. Ese corazón fue devuelto a Edimburgo y reposa en una tumba, en una catedral derruida, está cerca de la casa de Walter Scott, a 3 kilómetros de la casa de Walter Scott. Quiero decir que el corazón siempre ha sido muy importante. Que los masones, algunos masones lo quieran así, lo guarden, bueno, como en tantos otros grupúsculos. Aquí os he citado 2 casos muy antiguos. Aquí Palafox mismo, Palafox el corazón mandó que colocaran una plaqueta con una oración, etcétera, etcétera. Corazones es el centro espiritual del ser humano, físico, sí, pero al mismo tiempo en el plano simbólico representa el centro espiritual, la esencia de ese ser, por lo tanto es importantísimo. Y por su momento lo enlazo con ahí, hombre, el corazón indudablemente. Los masones, el corazón es una cosa importantísima. Sí, los masones han cogido de todo, es claro, como un arca en el que recogen cosas de todos. Es un hecho diferencial, es a partir de según qué año de que se haga, porque... A ver, yo no había leído cosas al respecto. Eso, sí, ¿no? Sí. Hombre, lo del corazón, los egipcios pesaban el corazón. Claro, por supuesto. No, pero ahora estamos hablando de la masonería. Sí, claro. Sí, por eso que es una cosa... Es antiquísimo, no hay que vincularlo a los masones, es antiquísimo. No, por eso no lo vinculo, sino que es un hecho que los masones tienen eso, en uno de sus rituales. Sí. No, no invento la masonería y no soy... Yo no lo conozco, no, lo que he leído sí. no.
Sí que hay una cosita cuando entran, bueno, hay 3 fases, ¿no? El compañero, el aprendiz... Aprendiz, compañero y maestro. Y el maestro. Bueno, cuando entras por vez primera bueno, no sé cuál es el primero, si el aprendiz. El aprendiz. Compañero y maestro. Bien, pues cuando entras al aprendiz, que te tapan los ojos y pasas por unos sitios oscuros, y la sala de reflexión es un cuarto oscuro, etcétera, etcétera, te colocan la punta del compás, o sea, toda esta parte está desnuda, y te la ponen aquí, pero te pinchan y te sangran, ¿eh? Y luego, un poco después, vuelve a repetirse algo parecido con una espada. Pero no arranca ni se queda. Y no he leído yo que el corazón... Pero esto lo hemos leído. No lo hemos leído. No he leído mucho sobre masonería, muchos años, no he leído al respecto de que conserven el corazón o quieran conservarlo, o cosas de estas. Y al final son muy carnales, los masones especulativos, no están por muchas espiritualidades. Pero a fin de cuentas, ahí se interpreta también como si fuese una reliquia, en teoría. O lo guardan como si fuese una reliquia. Es la esencia del ser humano. Está simbolizada desde antiguo, aquí efectivamente, desde Egipto y antes en otros sitios. Es la esencia. Porque, por ejemplo, también tenemos... Claro, eso Mira el culto tan importante que hay en el cristianismo, el Sagrado Corazón de Jesús. Efectivamente. O sea, iba por ahí. Que es importantísimo, es la esencia. Claro, es que, o inclusive cuando se conservan los corazones de los santos, pues hace poco relativamente se ha abierto de nuevo el relicario de Santa Teresa de Jesús ahí en Alba de Tormes, y lo que más le han dado importancia es a ese corazón. O por ejemplo, si nos vamos a la Fontana de Trevi, justo en la esquina, que efectivamente creo que se llama la Iglesia del Sagrado Corazón, es donde se conservan el corazón, bueno, de papas, de santos, etcétera. O sea, pero que se le da como mucha relevancia dentro de lo que es la historia popular. Sí, a mí todo este tema de las reliquias, la verdad es que me causa un poco de risa. Aquí en la catedral hay reliquias que cogedlo perrae y se os cae la cara de risas del tipo de reliquias imposibles que dicen que había, pero antes la gente, no existía la penicilina, no existían los antibióticos. La gente necesitaba, hay muchas enfermedades que son de causa psicosomática, y la fe hace milagros. Y entonces las iglesias, cuantas más reliquias de santos, etcétera, etcétera, tenían, más gente iba y más dinero quedaba ahí. Pero antropológicamente tiene una explicación. Y esto, por ejemplo, la da uno de los grandes antropólogos gallegos, que todavía está vivo además, como es Mariño Ferro. Claro, él explica una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que, claro, ¿qué es la figura del santo? La figura del santo es la figura intermediaria entre los hombres y la divinidad. Claro. Entonces, la explicación se encuentra no tanto en que sean reales o no esas reliquias, sino que demuestran que los santos están en todos los lugares. Entonces tú te puedes agarrar a ese santo... Son intermediarios. Eso es. Entonces, claro, antropológicamente tiene una explicación, en el sentido de que tengamos a lo mejor pues un montón de reliquias, por ejemplo, yo que sé, 28 sábanas santas que tengo contabilizadas en España. Lo que te da a entender es que Jesús está en todos los lados, dentro de la mentalidad popular, desde las creencias mágicas que tenía esa gente, que evidentemente eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Claro, yo te digo que no había antibióticos, que solo Dios, la última esperanza, incluso hoy día, pues es, Dios mío, cúrame. Es un método de atracción. La reliquia es un medio de atracción hacia las personas para que vayan más. Cuando vamos a Viena, si vamos al cementerio de Viena, nos encontramos la tumba de Beethoven, la tumba de Mozart, la tumba de... No están ninguno de ellos enterrados, pero sirvió para que ese cementerio funcionara. Iban comprando reliquias o cuerpos, o iban buscando cuerpos de famosos. Entonces ahí Mozart sabemos que fue tirado a una fosa común y nunca se encontró, pero tiene ahí su mausoleo y la gente va allí porque iba a ver la tumba de Mozart. Es un atractivo o un aliciente más para la gente vaya así. Es prestigio. Hay que diferenciar es como tumbas y cenotafios. Sí. En la Catedral de Puebla, México, está un cenotafio, la tumba de Palafox, sí. No sé si la habéis visto. Ahí, pero no está su cuerpo está aquí. Sí.
son cenotafios. Entonces, ¿alguna reliquia habrá? No, pero ahí consta como tumba porque cuando lo crean una serie de cementerios, sobre todo el de Viena, lo crean para que la gente vaya a ser enterrada allí. Entonces, si no estás enterrado al lado de un famoso, no le servía para nada. Es como la tumba de Abelardo y Eloísa en el Père Lachaise. Está puesta allí, simplemente cogieron los cuerpos de tanto Abelardo como Eloísa, los llevaron allí porque es que no vendían ni un solar allí. Y cuando lo pusieron, a partir de entonces, el Père Lachaise se convirtió en lo que es ahora. Uno que hasta Jim Morrison está enterrado. Entonces, el balcón de Julieta en Verona. En Verona, y es una invención total, el sitio. Sí, sí, pero la sí, gente sí, va. Hombre, claro. Hasta han hecho una película muy bonita que la gente deja allí cartitas. Y esos serán los lugares legendarios que estudiarán de nosotros realmente. No, claro. Porque esto, claro, generación en generación se irán pasando y dirán, ¿qué leyendas son las que tenían estas personas del siglo XX, XXI, tal? Pues, por ejemplo, tocarle el pecho a esa Julieta que encontramos en la casa de Julieta, en Verona. Por ejemplo, tocarle el culo al oso y el madroño que tenemos en Madrid, que es una tradición que ha empezado ahora. Y eso posiblemente sea lo que estudien de nosotros. Pequeña impresión, van a llevar. deprimente. Bueno. El Ángel, no sé si las preguntas. Mire, para que... Mientras llegas, quería aportar el hecho No, continuamos. de la invención de las reliquias como un hecho económico. Es decir, está claro. de peregrinación para ayudar a construir o terminar una iglesia. Claro. De hecho, Santiago tiene más de una cabeza. Claro, Sí. es prestigio realmente. Así es. O sea, de hecho, por ejemplo, el dicho popular de tocar madera viene de ahí, de cuando pasaban el lignum crucis, la gente realmente no iba a escuchar la misa, lo que iban realmente era, una vez que terminaba la misa, el oficio, que pasaran ese lignum crucis. Se me está viniendo a la mente el de Santo Toribio de Liébana, que es el más famoso que podemos tener aquí en España, y la gente única y exclusivamente iba a eso, a tocarlo, a besarlo, porque supuestamente eso le entraría en contacto con la divinidad, y claro, eso traía un emolumento económico, un prestigio a ese lugar, en tanto en cuanto era más visitado que otros templos. Sí, evidentemente el componente económico y de prestigio y de reputación está ahí. De hecho, el Camino de Santiago. Sí. La tumba Ahí de hay San una pregunta Pedro ahí. de Osma. Miguel Ángel. Está documentado que venían peregrinos y ahí se quedaban gente enferma y se quedaba a dormir la noche de la tumba de San Pedro. Hay una cosa de su conferencia que no me ha quedado claro, y es en la catedral de aquí en Burgos, el pasillo que comunica la sacristía con ese templo masónico. La galería. Sí, ese que hay que interpretarlo como un canal de parto iniciático que transmuta al cura que se viste y aparece como de milagro en Esa la puedo responder yo porque he hecho ¿Qué hay en ese pasillo? He hecho el inventario de la catedral. Espera. Yo he hecho el inventario de la catedral de Burgos durante un año. Ese pasillo, que parte de la sacristía mayor, primero hay el patio interior que hace Villanueva para que entre luz por los parterres de este lado. Es muy ingenioso. Ahí estaba el agua, el depósito de agua que daba agua al aguabanil que está en la sacristía. Sí. Hay un pequeño recibidor que te lleva a la sacristía de la capilla de Palafox. Sí. En esa sacristía de la capilla de Palafox, que efectivamente no hay ventanas, tienes una puerta que hay una escalera de caracol impresionante que no conoce a nadie porque no se puede visitar. Eso da a la parte de arriba que está totalmente vacía. Y de ahí ya sales por un pasillito a la capilla de Palafox, a Villero de la Iniciática, una cosa práctica. Es decir, si ves el aguamanil de la sacristía mayor, acuérdate que había dos toalleros, pone arte misan y posmisan, ¿no? Es decir, que el sacerdote cuando viene de la calle se lava las manos y se seca en la toalla antes de la misa, porque se está borrando las cosas, está lavando las cosas profanas, ha tomado un café, ha leído un diario, ha saludado a alguien, y cuando acaba la misa en esa sacristía, o sea, la capilla de Palafox, pasaba por ahí y se lavaba las manos y se secaba en la otra toalla después de misa. Eso es Concilio de Trento, que el Concilio Vaticano II lo elimina, como muchas otras cosas. Pero yo no veo pasillo iniciático, yo lo he hecho 1000 veces. Bueno, los rituales. Yo no he visto nada raro. Si no hace falta que haya nada especial. Realmente, por ejemplo, el sala oscura o la sala de reflexión, que era un cubículo, había colocaban una mesa, un cráneo y 2 o 3 cartelas con emblemas. No era nada especial. El hecho de pasar por sitios, cubículos oscuros, desde Egipto, los misterios de
de Isis, de Osiris, los misterios griegos. Es un patrón, es inevitable. Hubo un liturgista en la Edad Media que se llamaba Guillermo Durán, que bueno, tuvo mucho éxito, y él a cualquier cosa de la liturgia le daba un sentido extraordinario. A eso que acabas de decir, y de lavarse y secarse, seguro que también. O sea, todo le daba un sentido, un simbolismo. O sea, para nosotros hay cosas que no tienen, pero para gente, otras personas, pues sí que lo tienen. Pero el caso de este señor es que escribió un texto que, bueno, se difundió por todos los monasterios y se implantó esa visión de las cosas, de cada hábito, ropa que portan, cualquier tipo cualquier cosa de la liturgia le daba sentido. Las columnas pues eran los apóstoles o eran los profetas, el techo de la iglesia, todo, el suelo, los fieles que sustentan a la iglesia, todo. Pero fue un sistema de interpretación alegórico muy sin sustento realmente tradicional, pero que tuvo un arraigo y una extensión en Europa tremenda. La Sagrada Familia de Gaudí, que es una superación del arte gótico, es la que corresponde a la geometría analítica, la matemática sagrada, que se está construyendo ahora la cúpula de Cristo, me parece que es la más alta del mundo, es más que un rascacielos, y son autosostenidas. ¿Por qué ya no se construye en el estilo? Esa es la pregunta. Que es la proyección del gótico hacia el futuro. Te explico la pregunta. ¿Por qué la explicación que se da a la familia cuando tú haces un tour turístico es que no había planos y entonces está improvisando un poco de lo que hizo Gaudí? Eso no es real. De hecho, yo tuve que llamar la atención a varios guías, yo soy guía, porque la realidad es que en la Guerra Civil Española los anarquistas quemaron, o sea, Gaudí vivía en la Sagrada Familia y tenía allí su taller. Quemaron su taller y quemaron los planos. Por eso la catedral no se pudo reconstruir en la Sagrada Familia, porque habían quemado los planos en la Guerra Civil Española. Entonces el resto es improvisar. Entonces se hace lo que se puede. Porque además había las maquetas, lo quemaron todo. Entonces, había fotos de las... Sí, pero que los planos, que es lo fundamental, que es donde tienes que hacer esto, ya no existen. Por eso la Sagrada Familia se está desacralizando muchísimo. A ver, las esculturas del Subirax lo siento mucho, pero y a Bajarax, porque son espantosas. Algo que parece Lord Vader, perdóname. A ver, bueno, es que yo la mezcla de estilos no las entiendo, pero eso es una aberración. Pero evita los arbotantes, los pináculos. Bueno, me da lo mismo, los arbotantes son muy góticos. Y si Gaudí eso no lo habría hecho nunca, jamás. O sea que no. Pásale al de detrás. A ver, sobre la anterior duda de mi compañero, había un tipo que había citado que era Mil Durán, ¿o qué había dicho antes? Guillermo Durán. Guillermo Durán. Durán, sí. Se llama Guillermo Durán. Vale, lo que me estaba interesando, tenía una duda más o menos parecida sobre este hombre, o sobre qué opinan de que cada simbología del templo, de la iglesia, no del templo, de la iglesia y la catedral, hasta qué punto puede significar una parte de la Biblia, una parte de las virtudes, una parte de la ética, una parte de la historia, una parte también del logos, de la simetría perfecta, todo eso. ¿Hasta qué punto puede significar cada parte? Bueno, independientemente de Guillermo Durán. Yo, el aspecto místico, por llamarlo así, de constructivo de las iglesias, sí, o cualquier significado, lo enlazo siempre con el neoplatonismo, con la visión neoplatónica que irrumpe en el cristianismo a través de Dionisio Areopagita y que luego recogen diversos padres de la iglesia y bueno, uno de ellos pues fue San Agustín con toda la visión de lo que es la luz, que luego irrumpe en el gótico con San Denis, precisamente, que es Dionisio Areopagita, San Denis en París, ¿no? Toda la luz mística, ¿no? Que es la etapa gloriosa del gótico,
que por cierto se han estado haciendo iglesias neogóticas en el siglo XIX y principios del XX. La famosa Barcelona gótica es gótica del siglo XIX. Sí. Bueno, entonces, por un lado, las interpretaciones místicas, a mi modo de ver, no solamente en el cristianismo, sino también en el islam, derivan del neoplatonismo. Del judaísmo, un poquito. Son un poquito apartes. Pero bueno, y evidentemente lo que se está enseñando en las iglesias, las catedrales, tanto románicas como góticas, etcétera, etcétera, es la enseñanza de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. San Agustín lo hacía, que se implantó el que referentes de temas que surgían en el Antiguo Testamento los mediante una analogía tipológica la transmitían al Nuevo Testamento, como queriendo decir, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, que al final es sustituido por un cordero, eso fue una premonición, lo equiparaban con el sacrificio de Cristo, Agnus Dei, Cordero de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, ahí trataron de encontrar siempre, continuamente, una continuidad de elementos del Antiguo Testamento, trasladarlos al Nuevo Testamento como si hubieran sido profecías, por expresarlo de alguna manera. Todo lo que hay en las iglesias tiene interpretaciones basadas en la Biblia, pero al mismo tiempo, según tu comprensión, según tu conocimiento, puedes darle otro tipo de interpretaciones. Una de ellas es la alquimista, por supuesto. Las virtudes teologales. Las cuatro virtudes cardinales. Pero si eso está en Platón, si es Platón el primero que sabemos que habla de las virtudes cardinales, de Platón, que fue muy leído en la Edad Media, sobre todo el Timeo, pasa al neoplatonismo y de allí al cristianismo. Bueno, y por último sería cómo se pueden interpretar figuras como los santos, los ángeles. Por ejemplo, Dionisio Areópago tiene una teoría de los ángeles, y de esto iría ligado el tema de los animales y de los demonios, hasta qué punto se implementaba bien en las iglesias, porque tenemos algunos monstruitos, de alguna manera, o bichos en las iglesias, tenemos santos, tenemos ángeles, es una mezcla muy concisa, muy interesante. Bueno, eso es lo que he dicho yo, que simplemente siempre está el bien y el mal juntos, es decir, para que haya un paraíso tiene que haber un infierno, si no, no puedes comparar. Y ese miedo, ese temor que se hacía a los fieles en la época, piensa que en la época eran todos unos iletrados, hoy también, pero en aquella época nadie leía, era todo muy visual, o sea, los fieles leían los capiteles, las obras, porque no sabían leer, no podían leer textos teológicos que había. Entonces era todo muy visual, y tú al fiel, que es un pastor o que es un señor que no tiene idea, es un iletrado, un zote, un lerdo, en el buen sentido de la palabra, pues decir, mira, aquí está este señor que es Cristo. Como te portes bien, va a ir bien, pero mira, aquí está el San Miguel con tu alma y el diablo. Y este bicho aquí es el que, como te portes mal, te vas a ir para abajo y te lo vas a encontrar ahí abajo, al grifo, al arpía. Entonces, ese bien y el mal, esa dicotomía, está siempre presente en el arte para esta gente que no sabía leer y que necesitaba esa visualización. Voy a abrir campo y voy a crear polémica, porque es lo que hay que hacer en estos casos. Te voy a seguir. Voy a continuar la pregunta, como bien dices, era una forma de transcribir en capiteles, columnas, panteones, pues lo que es los diferentes momentos de la Biblia, de los momentos históricos del cristianismo, plasmados para que la gente los pudiera comprender y hacerles una diferenciación entre lo que era bueno y malo. Porque tengo otros moros con espadas que son los malos, y otros, pero vamos, entendámoslo. Por un lado encontramos eso como una forma de expresividad para dar a conocer al pueblo, al vulgo, los momentos épicos de lo que es el cristianismo. Pero por otro lado nos hemos encontrado la H que no la entiende ni leche. O sea, pues encontramos la H en la ermita y por mucho que la miras. Entonces tenemos un mensaje claro para que la gente entienda y un mensaje un poquito más oculto, ¿no? Entonces aquí es cuando abro campo. Hace unos años paseaba por San Juan de la Peña, ahí en el Pirineo aragonés, en Huesca,
Y resulta que hay un monasterio viejo y hay un monasterio nuevo. Y me contaban por allí, porque esto no está de mí leerlo, que cuando construyeron el monasterio nuevo, fue una de las últimas veces que la Iglesia Católica llamó a un zahorí a buscar un punto, de esos de las varitas, de radioestesia, un punto telúrico donde ubicar el altar mayor del nuevo monasterio. Entonces, hablamos de un mensaje claro y de un mensaje un poco menos claro. Si todas las iglesias construidas hasta esa fecha, más o menos, bueno, en torno a esa fecha tienen un punto telúrico en el altar donde el sacerdote oficia la misa, tiene que haber un misticismo, un misterio, ¿no? ¿Me podéis hablar acerca de ello? El altar es el corazón del templo. El altar representa el sepulcro de Cristo. Y, de hecho, todos los altares tienen reliquias. Reliquias de santos o de quien sea. En el momento de la consagración, que es muy interesante porque es un ritual que preside el obispo y está, desde la Edad Media está establecido, se ha ido cambiando, pero bueno, en esencia se rememora siempre a la Jerusalén celeste, es decir, el templo el templo material es un reflejo de la Jerusalén celeste que es el final del Apocalipsis de la Jerusalén celeste. Y el altar, como digo, es el corazón, Por lo tanto, es lo más importante. Si me dices eso, pues a lo mejor primero tenían que localizar el punto y a partir de ahí hacían la nave y hacían los transeptos y hacían todo. Pero el altar era lo fundamental. Pero eso son mesas de sacrificio, ¿no? ¿Y qué se hace en el altar? Sino rememorar el sacrificio, el sacrificio de Cristo. El cordero, se ponía la sangre del cuerpo de Cristo. Sí. Pero, sí, eso es la misa. Toma, ya se ha acabado, ¿eh? El Concilio Vaticano II eliminó ya las reliquias en la mesa del altar. Eso ya no existe. Ah, no lo sabía, pues qué imbéciles. Sí, señor. Sí. Las nuevas mesas ya no tienen reliquias, que lo sepan. Es la campaña de desacralización de la Iglesia. Sí, total. Y respondiendo a Miguel Ángel con respecto a esto, efectivamente en el siglo XII o XIII, que es cuando se hacían estas iglesias, hay mucho paganismo, muchísimo paganismo dentro del cristianismo. Es Trento en 1560 cuando pone orden, cuando el señor Lutero decide hacer la reforma, la iglesia tiene que hacer la contrarreforma, y es cuando ponen orden, porque había, no iba a decir desorden, pero había una mezcla un poco extraña entre paganismo y cristianismo en los siglos esos, y esa es la razón, ¿no? Creo. A veces no os tenéis que ir a un espacio que tuviera una tradición mística, sino que lo que realmente buscaban para hacer un monasterio, como todos los cistercienses, es un curso de agua. Quiero decir que... Correcto. El agua es fundamental. Fundamental. ¿Uno o varios? Bueno, sí, pero fundamental. Sí, de hecho, por ejemplo, es que claro, con toda la información que estamos aquí, es muy curioso porque dentro del mundo de las leyendas, muchas de las fundaciones de las iglesias, sobre todo en época visigoda, que eso es muy llamativo, lo encontramos tanto en Portugal, pero aquí en España, por ejemplo, se me viene a la mente dos casos. Uno que ocurre en la provincia de Toledo, muy cerca de Tarancón, en la Virgen de Riánsares, que se construye esa iglesia en ese lugar porque la leyenda cuenta que ahí bebió agua el rey Recaredo y tenía una enfermedad y de forma prodigiosa, de forma sobrenatural, se cura. Y para, de algún modo, rememorar ese hecho, se construye, qué curioso, una iglesia justo al lado del río Riánsares. Pero, por ejemplo, una que es muy conocida, porque posiblemente sea la iglesia más antigua que existe en España, como es la de San Juan de Baños, en la provincia de Palencia. La leyenda cuenta que es que justo ahí, Recesvintos tuvo un baño porque tendría unas enfermedades, etcétera, y también de forma prodigiosa y de forma sobrenatural, al bañarse en ese agua, se cura. Qué curioso que esa fuente era una fuente sagrada de los antiguos celtas en la cual se practicaba la hidromancia, es decir, intentar adivinar el futuro por medio del agua, que es muy curioso. Por ejemplo, eso también lo encontramos en la provincia de Palencia, en las Fuentes Tamáricas, que también es un sitio muy, muy curioso, que además es un lugar maldito en tanto en cuanto los romanos no iban allí, porque es una fuente
que tiene agua y de repente deja de tenerla. Entonces, cuando eso los romanos lo veían, dicen, uy, esto es un mal presagio. Y había un tal Larcio Licinio que se hizo el guay, fue allí y dijo, nah, eso son tonterías de esta gente. Lo vio y a los pocos días murió. Qué curioso que justo al lado de esta fuente que encontramos una ermita dedicada a San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque es lo más parecido que nosotros podemos tener a una deidad, una divinidad, entre comillas, vinculada con el agua. Es un detalle muy curioso lo del agua y posiblemente ahí está el quid de la cuestión, como habéis comentado antes en las conferencias. Siempre me llama mucho la atención que la Catedral de León conviven muchos símbolos paganos con cristianos, sí, digamos. Y esto claro, está en colación de lo que estabas contando antes, ¿no? Es que todo, desde la cruz hasta la muerte de Cristo, los Reyes Magos, muchas tienen unos orígenes paganos muy claros. No, pero era simbología pagana pura. Digamos, sí, como sí, dioses sí. paganos en el templo, que me llamó la atención. Tú dices que es antes de Trento, que estaba puesto. Trento es 1560, siglo XVI, cuando hace la Contrarreforma, ¿vale? Pero cuidado, digamos, todas las catedrales góticas, todas estamos hablando pues, del siglo XII, XIII, XIV, o sea, antes de Trento, ¿vale? Y ahí es donde se cuelan toda esta psicología. Pero ojo, que también en el siglo XVIII y XIX se han hecho muchas, y si no ahí tienes la capilla de Palafox, me refiero, que sí, que los símbolos paganos están ahí, siempre están ahí, o sea, entonces es inevitable, y conforme más mides con detalle las catedrales de toda Europa, vas a ver cosas que te van a sorprender. Mismo el laberinto, ¿no? Los laberintos, El laberinto es una imagen celta, ¿no? Totalmente, sí. Y está en el centro de la catedral de Chartres, ¿no? O sea, es increíble. Es una manera, entiendo, ¿no? Ahora que estoy pensando, de hacer adeptos a la nueva religión. O sea, entiendo que si conviven las dos culturas no espantas a tanta gente. Bueno, yo creo que la Iglesia lo que hacía era adaptar poco a poco. Entonces, para que no fuera de golpe, pues fue adaptando cositas. A ver, no olvidemos que el texto más antiguo, de donde copia la Biblia del Corán y todo, es el Avesta, el de los zoroastros, en Irán, ¿vale? Antigua Persia. Ese es el texto básico. Ahí está todo, ahí está el Cristo, ahí está todo. No os lo habéis leído, pero os lo recomiendo. Ahí está todo, el Antiguo Testamento está en el Avesta. Entonces, todo el mundo ha copiado de todo el mundo, ¿no? Y lo van adaptando. Entonces, a ver cómo van por aquí. Esto ha quedado bien, esto no, mira, esto no encaja. Entonces, lo van haciendo en caja de bolillos durante los siglos. Javier, te advierto que estás entrando dentro del mundo del paganismo. Yo soy cristiano puro y duro, o sea... No, el micrófono para Fernando. Exacto. ¿Cómo? ¿Es un contrasanto? ¿Contrasanto? Contrasanto, ya por saber. No entiendo la palabra contrasanto. Algo totalmente diferente al santo. El santo es una persona que es un intermedio entre Vale. nosotros y Dios, Bueno, y no un ángel. bueno, a ver, yo en las historias de brujas esto es muy relativo. Yo vi mucho a Julio Caro Baroja, en la bruja, la Inquisición española, o sea, si vemos las estadísticas, donde se quemaron muchas brujas fue en Alemania, o sea, no fue en España. 51 brujas se queman en España, no, desde Alemania fue brutal, o sea, brutal, ya vemos ya los calvinistas, etcétera, los Salem, ¿no? Entonces, las brujas tradicionalmente eran mujeres que iban a buscar hierbas, iban al bosque, y no iban de día, porque entonces las señalaban de día, iban de noche, porque así no les veía nadie para poder hacer sus cosas. Claro, entonces tú asocias mujer que va al bosque, hierbas, que paga una pócima, bruja. La mayoría de las, porque yo he leído muchos procesos inquisitoriales muy interesantes, y la mayoría son tonterías de este tipo. Y quemaron, no, tú no quieras ni saber. Entonces, la Inquisición lo que hace, tiene que determinar que los brujos o las brujas, hay más brujas que brujos, curiosamente, es que son los intermediarios de Satán, ¿vale? Entonces los santos son los que nosotros miramos desde un punto de vista de que son los buenos, y efectivamente los brujos son los malos porque son de Satán. Sí. No, es muy curioso porque se me ha venido a la mente, o sea, desde 1478 hasta 1832, que es lo que dura la Inquisición española. Esto no lo digo yo, lo dice el mayor experto que existe en este tema sobre Inquisición española, como es Gustav Henningsen. Se queman 51 brujas en España. Y posiblemente el caso más sonoro y más conocido, que seguro que lo habéis escuchado alguna vez, que es el de las brujas de Zugarramurdi, en el que se quema a 6, realmente es un instrumento más sociológico que otra cosa, porque
no hay que explicarlo dentro de nuestro país, sino en lo que está ocurriendo en Francia. En Francia hay un tío, como es Pierre Delange, que se dedica a perseguir a unas mujeres, en concreto en la zona del Labour. ¿Por qué? Porque es una zona eminentemente marinera. Los hombres se tiran en el mar durante temporadas, y ¿qué hacen las mujeres? Tienen que tomar las riendas de las familias y hacen trabajos que no es el labor mulierem, como se llamaba, sino que también tienen que adoptar esas labores del hombre. Entonces, Pierre Delange empieza a perseguirlas. ¿Qué hacen estas mujeres? Cruzar la frontera hacia Navarra en 1610. Y posiblemente si Alonso de Salazar y Frías, que era el inquisidor que había en aquella época, llega a tiempo, eso lo evita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al año siguiente, en Hondarribia, que es un pueblo del País Vasco que se encuentra prácticamente cerca, ahí se salvaron a 5 o 6 brujas porque Alonso de Salazar y Frías llegó a tiempo. Pero, claro, aquí en España realmente lo que es la brujería en sí, hay que diferenciar lo que es la brujería folclórica, pues por ejemplo, yo que sé, el brujo de Bargota de Navarra que vuela por los aires, a esa brujería histórica que es la que nos cuentan los procesos de fe. Aquí hay que hacer una distinción bastante importante, que es entre la figura de la bruja y entre la figura de la hechicera. Efectivamente es lo que comentaba Javier, es decir, aquí la Inquisición a esto no estaba. La Inquisición realmente está para aquellas cosas que atentan contra la religión. ¿Quiénes son los que atentan? Pues los judaizantes, los moriscos, los luteranos, etc. La brujería y la hechicería realmente lo ven como una especie de superstición popular. De hecho, la hechicera estaba hasta bien vista, porque eran como una especie de curanderas que a través de remedios mágicos, a través de remedios sobrenaturales, pues intentaban curar a la gente. Y claro, ahora todo el mundo tiene médicos, pero en aquella época, en el pueblo perdido de la mano de Dios, a ver quién era el guapo que podía curar a alguien. Si no lo curaban, se morían. ¿Qué pasa? Que aquí hay una importante distinción, y es cuando aparece la figura del diablo. Y si a esa hechicera o a esa curandera se le acusa de tener un pacto tácito con el diablo, ¿en qué se transforma? Se transforma en bruja, y ahí la cosa pues ya cambia. ¿Qué pasa? Que aquí en España, además citando a Julio Caro Baroja, que tiene un libro que es buenísimo, que es El Señor Inquisidor, da un detalle muy curioso, y es, a colación de lo que ha dicho Javier, en España es totalmente diferente a lo que ocurre en Alemania, a lo que ocurre en Suiza. En Suiza se cometen unas barbaridades increíbles. Es que en España el inquisidor, aparte de teólogo, era jurista, es decir, sabía de leyes. Esa persona tenía, bueno, a ver, si le tenían que, claro, el tormento, o sea, durante el interrogatorio no se lo iba a salvar, pero iba a tener mucha más defensa y sobre todo desde un punto de vista jurídico que en otros países, por ejemplo, no lo tenían. Y era gente que sabía de leyes, o sea, eran teólogos pero también juristas. Es que forma parte de la leyenda negra que nos han montado. Está claro, o sea... Los tribunales de la Inquisición eran más garantistas que los propios tribunales de los jueces, del rey o de otras instituciones. Porque tenían su escribano, tenía su abogado, de hecho, reos de otras jurisdicciones van a blasfemar para que sea la Inquisición la que... Y es lo que dices tú, el tema de la brujería, creo que fueron 50, creo que fueron 72 según Kane, y sin embargo en Alemania estamos hablando de miles. El tema de la Inquisición es con los judíos, como dices tú, con el tema de la religión. Eso es. Pero ya te digo que de forma, y aún así, todo lo que se ha magnificado ese tribunal no tiene nada que ver, sino que forma parte real de la leyenda negra porque están documentados y se conservan todos los procesos. Sí, y ojo, estamos hablando de la Inquisición. La mayoría de los casos de brujería que había en los pueblos era por los tribunales populares, es decir, la gente que se tomaba prácticamente la justicia por su mano, y muchos de los, podemos decir, de los castigos que recibía esta gente eran el destierro, pero era un destierro explicable, es decir, porque si no los desterraban, posiblemente la gente les iba a linchar. Entonces, es el castigo que realmente recibía la mayoría de brujas, pero tiene esa explicación. O sea, llegaba el párroco de turno y dice, a ver, yo sé que esto es superstición del vulgo, etcétera, pero como no te marches de aquí, van a ir a por ti. Por ejemplo, estas mujeres que digo yo de Hondarribia, estas tienen que huir a Hendaya, porque posiblemente se las quiten de en medio, pero por pura superstición. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de brujomanía, como a mí me gusta llamarlo, surge en momentos duros, cuando hay una mala cosecha, cuando los niños se mueren, cuando hay epidemias. Es curioso, y si trazas un paralelismo, encajan a la perfección. Entonces, hay que buscar una pieza de turco, un chivo expiatorio. Como tú no sabes explicar en aquella época
cómo hay una mala cosecha, por qué ha llegado una tormenta y me ha mandado al traste todo lo que tengo, por qué hay una epidemia, por qué hay una peste, por qué los niños están muriendo, tú científicamente en esa época no lo puedes explicar. ¿A qué recurres? A herramientas que sí tienes: el pensamiento mágico, la superstición, la creencia mágica. ¿La creencia mágica a qué tiende? A personificar. ¿En qué? Pues en este caso en una mujer malvada que va a lomos de una escoba, que se reúne a las afueras del pueblo, que invoca al diablo, que secuestra niños y que crea todas esas epidemias mientras vuela. Y esto lo encontramos tanto en leyendas del mar como en leyendas del interior, y se adaptan de forma diferente, pero a fin de cuentas está ahí la raíz, el núcleo. Y la verdad es que antropológicamente es un tema muy, muy interesante. ¿Puede pasar actualmente algo con el famoso cambio climático? Sobre... Ahora hablemos del clima cambiático. Espera, ¿puedo hacer una pregunta de las brujas para acabar? Es una actualización de... Bueno, no sé, yo prefiero no hablar de eso. Pero bueno. Sobre las brujas, una pregunta, no sé si va a ser buena. ¿Sabéis si ha habido más casos de brujería en el Islam? Aquí en España o en algunas zonas cercanas a España. En el Islam, como tal. De hecho, lo que sí puedo decir es el último caso, por lo menos que conozco yo, de brujería en España como tal, ocurre aquí en la provincia de Soria, en Añavieja, en 1903. Sí. ¿1903? Sí. ¿Y ahí se admitía la brujería aún en España? A ver, como tal, no, a lo mejor en un sentido más local, sí, pero hay una persona, que es que no sé si se la llegan aquí, a lo mejor, Ángela, ¿te suena el caso en Añavieja, en 1903? Es que posiblemente esa se la quitan del medio, pero como una especie de linchamiento popular, como acusándola de bruja. A ver, en 1903 hay que tener en cuenta que todavía la superstición está muy arraigadas, es decir, no es todavía una locura, o sea... Es decir, que hoy día hay gente que cree en brujas. Bueno, el famoso crimen este del exorcismo del Albaicín, o sea, que es brutal. O sea, ¿El simbolismo de la escoba? ¿El simbolismo de la escoba? Bueno, en realidad era un palo. Cuando los primeros procesos inquisitoriales hablaban de un palo mágico. Sí. Entonces luego se transforma un palo en una escoba, pero el núcleo primitivo era un palo de madera, ¿vale? Luego le metieron él. Claro, a ver, es un tema muy escatológico que no quiero tocarlo, pero sí que es cierto que por medio de la escoba, las leyendas cuentan que esos ungüentos por los que ellas se untaban, pues luego con una forma escatológica, ellas entraban en trance y empezaban a ver todo esto. Es una explicación un tanto ebemerista que se le da a esta... Pero realmente es un símbolo que está ahí, siempre se le ha vinculado. La escoba o el palo simboliza la sabiduría, te apoyas en esa sabiduría. Claro, el báculo, por ejemplo. El báculo con el que se imponía la primera losa de la construcción de los templos. Claro. Todos tienen ese callao. Está la maquila que tienen los vascos. Sí. Yo he leído que en algunos casos utilizaban plantas alucinógenas y que eso provocaba visiones y cosas de estas, ¿no? En función de la ideología existente, pues danzar con los diablos o volar, ¿no? Pero si nos remontamos al chamanismo, eso lo encontramos en el chamanismo, que digamos que es el sistema más primitivo religioso, ¿no? El chamán tenía un vuelo mágico. Sí. Hay un libro de bestialidades, se titula El vuelo mágico precisamente, y tiene un libro específico monográfico sobre el chamanismo. El chamanismo, el chamán es una persona que va a ser el gran curandero del lugar, va a tener alucinaciones, va a tener visiones, va a profetizar, va a ser el guía espiritual y el médico de la tribu. Y entonces las tesis que más o menos ahora están apuntando es que todo eso era debido a esos contactos con el más allá o el inconsciente, lo que quieras, a través del uso de plantas alucinógenas, que podían también, se ha dicho que también en algunos casos de aquelarres podía ser lo mismo. Pues es una brutalidad, o sea, a una niña pensando que tenía el demonio dentro, poco menos que la sacaron las tripas, o sea, sí, por las partes, o sea, sí, fue un caso muy brutal. Pues hace relativamente poco, sí, o sea, sí.
Sí, pensando que... Bueno, son sectas satánicas también. Bueno, y no necesariamente, porque tenemos el caso del músico del grupo Trébol, aquel que cantaban Carmen, 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 que acabó matando a su padre clavándole una escoba en el pecho porque pensaba que era la reencarnación de un vampiro. Sí. Y eso es hace tantos años, y al cantante pues lo hemos escuchado todos, porque es una canción de que todo el mundo... Los de nuestra generación, los jóvenes no. Creo que viene a colación. ¿Podéis desarrollar por qué en España no había vampiros porque había brujas? ¿Eso lo he entendido bien? Sí. Hay que partir desde lo que yo entiendo, ¿vale? Hay que partir de la base de la figura del vampiro, ¿vale? Vamos a partir de la base del vampiro. Existe también un vampiro literario, o sea, el que todos conocemos, el que nos ha vendido Hollywood, etc. Y luego el vampiro folclórico, ¿vale? ¿Cuáles son los atributos que se le atribuye al vampiro? Chupar sangre, volver de la vida, transmitir por la boca ese poder que tiene. Eso lo encontramos en la bruja. Es decir, la que chupa la sangre a los niños en España es la bruja, la que secuestra y sale de la tumba, en muchos casos, es la bruja, la que transmite su poder por medio de la magia a otra bruja es ella por la boca. Y de hecho hay muchos casos que cuando se entierra una bruja, se la entierra metiéndole paja o cosas en la boca, para que no transmita ese poder a otra bruja. Evidentemente encaja a la perfección con lo que entendemos como vampiro en el sentido folclórico, en el sentido del upir que encontramos en los Balcanes, del bricolaca que encontramos en Grecia, el Banfiro, el Danfir de la mitología eslava. Es exactamente lo mismo, pero nosotros lo tenemos en la figura de la bruja. Aquí sí que se puede hablar más del no muerto. El no muerto, el reviniente, el redivivo, el que se levanta de la tumba y empieza a crear desgracias, eso sí que lo encontramos. Y lo encontramos básicamente en muchos casos de enterramientos que se han visto, pues, un esqueleto con una piedra en la boca, con un cilicio de penitente, por ejemplo, en Ávila se encontró uno, pero es más como el zombie, para que os hagáis una idea, o sea, el que vuelve a la vida y siembra caos. Pero en mi opinión, no sé si a lo mejor no están en consonancia, pero nosotros no necesitamos vampiros en tanto en cuanto esos atributos que ellos tienen, nosotros se los atribuimos a la bruja. Y de hecho, si buscamos las características de bruja en nuestro país, encajan a la perfección con esos atributos que tienen los vampiros. Pero todo esto son supersticiones. No, pero que tampoco ha sido... Es supersticiones. Es folclore centroeuropeo. Y ya está, es la clave sustancial de que ahí se genera, igual que aquí se genera el hombre lobo. Pero el hombre lobo, ¿dónde se da? Se da en unas zonas muy parcializadas o muy parciales de España. Se da en Galicia, toca un poco Asturias. Funciona también con los climas. Si estás todo el día en casa oscurecido, que está lloviendo, estás contando leyendas, historias, pues igual tiendes a crear ese tipo de monstruo. Antes no he entrado, porque cuando hablabas del agua, de que lo buscaba un Golzadorí, resulta que los vampiros hay la costumbre que no pueden cruzar ningún río, ni pueden cruzar el agua, que pierden todos sus poderes de no ser que vayan en un ataúd y pasen por encima de un puente. Pero no va unido, igual que nosotros tenemos certificado Roma Santa, por un documento en lo cual dice que era un hombre lobo, en España no ha habido ningún momento, se intentó con el vampiro de Llers, lo que antes comentaba de Lérida, el iniciar algo, porque aquí las cosas las iniciamos ya cuando están hechas y ya nos inventamos el pasado. ¿Cuántas historias nos hemos inventado para que lleguen a cuadrar con lo que nosotros queremos sacar en el momento? ¿No? Bueno, pues ahora yo quiero sacar el vampiro en Soria, pues voy a intentar a ver cómo lo uno para que vengas, como la historia del vampiro de Cartagena. El vampiro de Cartagena es una historia, es una leyenda, no existe, porque primeramente partimos de la base de que el vampiro como tal no existe. Por supuesto que mi pregunta siempre va dirigida desde lo antropológico. Exacto. Y desde el colectivo imaginario. O sea, la pregunta bien hecha sería ¿por qué en nuestro colectivo imaginario había más bruja que no vampiro? Digamos, sobre eso, ¿no? Es decir, no porque existían brujas al uso. Por el tipo de sociedad que teníamos. El tipo de sociedad. Entonces, la mujer siempre tenía esa capacidad para saber curar. La mujer siempre ha sabido curar. Una madre es el mejor doctor que tenemos. El resto, pues bueno, ya vas al médico porque tienes una cosa que no te puede poner al yeso. Pero si no, ellas son las que dominando cuatro brebajes nos curan.
Entonces, eso está muy arraigado, quizás, pues también porque somos una sociedad muy matriarcal también, la española, y cuando vamos, bueno, la española de la península, y vamos a Canarias y más todavía, es mucho más matriarcal, entonces posiblemente eso. Y segundo, porque ante la amenaza, cuando quieres poner una cara y unos ojos al enemigo, se lo vas a poner lo peor. Y entonces, con la invasión turca, todo Centro Europa empezó a coger mucho miedo. Y entonces, qué mejor que decir es el diablo, es el demonio, y entonces trasladarlo. Vampirismo ha habido en todo, incluso en la Biblia aparece, e incluso la sangre, que es el alma del ser humano, aparece en la Biblia. Revinientes en la Biblia aparece en Lázaro, ¿no? Sí, es verdad. Por eso hay un momento en que en los primeros libros en el que hablaba yo de Dan Calmet, él comenta que no necesariamente un vampiro, un pagano va a ser vampiro, puede ser cualquiera. Entonces, son diferentes, porque además nuestro carácter siempre lo marca el tiempo, el que vivimos, los colores. Cuando nosotros paseamos por cualquier ciudad española y vemos esos colores tan chillones y tan bonitos, pues joder, dan una sensación de vida. Entonces, nuestros gustos o nuestra cultura, nuestro folclore no va a ser, o se va a parecer bastante poco a otro que sea completamente diferente. Entonces, el folclore eslavo es completamente diferente al mediterráneo. Incluso aquí, entre zonas frías, entre el norte y Galicia y el sur, ¿por qué ha habido muchas brujas en Andalucía? Pues no, tampoco tenían acceso a las plantas, y como tenían las lluvias en las plantas en el norte, pues casi todo se ha dado de Logroño para arriba, los grandes juicios. Y lo malo que tuvo la brujería en España, la Inquisición en España, no es ya el número que matase, sino la cabeza que nos dejó. Nos estropeó toda la sociedad. Haya matado a uno, haya matado 100.000, pero todo el mundo quedaron en el miedo a la Inquisición, que es lo peor que puede pasar en un pueblo, que tenga miedo. Cuando tiene miedo ya te retraes, sí, no habrá brujas, no mataremos o no juzgaremos, que juzgar sí que había muchas, porque hubo un famoso cazador de brujas en Tarragona, Joan Malet. Joan Malet se dedicaba a buscar brujas y cobrar por ella, por la bruja que tenía. Entonces, tanto él como en Inglaterra estaban los punzadores que atravesaban la piel de la mujer, y entonces decían si la bruja, si sangraba era bruja, y si no sangraba, bueno, si no sangraba era bruja, y si no, no. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía una gracia especial. Si metes una aguja por el trozo de carne, no sangrarás. En cambio, si pinchas, sangras. Entonces, a medida que iban descubriendo brujas iban pagando. El caso de Joan Malet es un caso muy particular porque fue contratado por parte de la Iglesia para que fuera a buscar brujas y se repartiera el dinero de lo que iban sacando. Entonces en Montblanc fue famoso porque las sacaba todas a la calle y las señalaba con el dedo la que era bruja, y casi todas salían hasta que se confundió y cogió a la hija de uno de los nobles, de uno de los personas importantes. No se había dado cuenta que tenía que coger solo personas que no tuvieran, ancianas, que no tuvieran familia, porque nadie iba a reconocer o a defender la brujería. Sí que la ha habido, pero más particular en la nuestra que la de Alemania. Señores. Últimas preguntas. Una voluntaria. ¿Hasta qué punto es cierto, a ver cómo planteo la pregunta, el tema de que la bruja expulsase, digamos, su poder por la boca? Me refiero, yo tengo lo que decíamos de enterrar a la bruja con paja en la boca, ¿vale? Yo hasta donde tengo entendido, la bruja podía actuar de 3 maneras con respecto a su poder: magia imitativa, simpática y contagiosa. Y ninguna de las 3, digamos, que encaja dentro de los parámetros de eso que comentabas antes. A ver, hombre, puede ser brujería contagiosa en el sentido, ¿no?, de que se pasan es normalmente no por la saliva, sino por el, ¿cómo se dice? Por el aliento. O sea, es una tradición, sobre todo, que existe en el norte de España. Enclavarlo dentro de una, pues no te sabría decir. Hombre, por magia contagiosa, a lo mejor. Pero existen, claro, yo te hablo desde el punto de vista documental de leyendas que he podido recabar, y sobre todo de enterramientos que se han encontrado. Pues, por ejemplo, se me viene uno a la mente en Beasain, en el que se encuentra a una bruja que
que se le mete eso, la paja en la boca. Luego hay otro caso en Ezcurra, en Navarra, que la bruja en sí no muere hasta que alguien le pone paja en la boca, una piedra en la boca, o le cierra la boca para que no pueda transmitir ese poder. Porque es otra variante que encontramos, en el sentido de que una bruja no muere hasta que transmite ese poder. ¿Qué pasa? Que claro, aquí existen muchas variantes y existen muchas adaptaciones, porque efectivamente una persona que se cree que es bruja, cuando ya está muerta es cuando se le mete eso en la boca. Entonces, hay una asociación característica del antiguo, es la transmisión del conocimiento oral. Y llevarlo de alguna manera. Mira, pues puede ser una explicación. Al conocimiento del bien, conocimiento del mal. El conocimiento a veces es fuente de vida, de determinadas maneras, o de revivir una parte de ti que tal. Entonces, la transmisión oral de mujer a mujer en aquellas épocas no había escritura, no había nada. Si tú transmites un conocimiento de hierbas, lo transmites de madre a hija, lo transmites a la de al lado. Y para que no se propague esa transmisión del conocimiento, que es lo que herena conocimiento, ¿vale? Luego puede ser un conocimiento intrínseco, un conocimiento extrínseco, pero la mayoría de las veces manipulativo por los lugares, para no trasladar ese conocimiento a otras mujeres, a otras personas, pues podemos verlo desde esa manera de ritualización, ¿no? La concepción del vampiro, a la de dar vida a través de la boca, puede venir de la propia concepción antigua de cómo en las sociedades más antiguas se transmitían ya no los secretos, las costumbres, la transmisión oral de todo a través de la boca, y es lo que quedaba, ¿no? en la vivencia de un pueblo. Eso se puede arreglar cortándole la lengua. Es que esa explicación, me cortar la lengua y ya está. La costumbre de meterles cosas en la boca, se han encontrado sobre todo en Polonia y demás, pues era meterles un ladrillo en la boca, coserles la boca o meterles monedas, pero se da porque enterraban a mucha gente viva. Entonces, al enterrarla viva, acababan, lo que comentaba yo en mi conferencia, acababan comiendo su ropa primero y después a ellos. Entonces, cuando sale el famoso libro sobre si comen en las tumbas, en 1725, eso genera un movimiento de estudio. Y entonces hay un doctor en Austria que se lo comenta a María Teresa de Austria. Entonces ella es la que pone la normativa de que a las personas se las deba de enterrar de una manera así, que nunca se les abran los ataúdes y que sean enterradas con la boca cosida o con algo dentro para que no puedan comerse ellas mismas, preferiblemente que se mueran así. Es la explicación, no sé, más cercana a por qué las han encontrado, sobre todo en esa zona eslava y centroeuropea, con la boca, con algunas cosas, con algunas cosas metidas o con los dientes que les falten, porque ya te digo, el otro era más sencillo, era cortarles la lengua y ya no transmitían nada, ni si no sabían escribir ni nada. Entonces, no, claro, pues es que la mujer siempre ha tenido el conocimiento de la naturaleza. Entonces, resulta que también lo traspasa. Y lo de Austria se dio porque un doctor fue allí y, como antes comentaba, les crecía el pelo y las uñas a los muertos dentro del ataúd. El hombre pensaba de que ellos seguían vivos o que existía el vampirismo. Entonces llegó un doctor allí y descubrió que eran simplemente cuando les clavaban algo en el pecho, los humos, el gas que salía era gas que tenía en el interior, y que lo demás, el crecimiento de las uñas, era una cosa natural que nos pasa a todo el mundo nos pasará a todo el mundo que cuando hayamos muertos no nos han incinerado. Yo sobre el tema del aliento, antes he hablado de la rúa, que es el espíritu. Drácula también se le llama reconoce por el aliento, es otra de las cosas que se indican. El aliento, el rúa, este espíritu, también es aliento. Creo que en la Biblia nos cuenta que Dios sopló para que Adán adquiriera vida. Y está plasmado en mucha iconología medieval que el alma se escapa por la boca, el último aliento que decimos. En cofradías sufís, que son esotéricas islámicas, hay rituales en los que tiene que haber un contacto con la saliva del maestro, con el aliento del maestro. Eso para... No, pero a lo mejor lo que ha comentado, porque efectivamente no había caído en ese detalle y es muy interesante, ¿no? El de la transmisión simbólica del conocimiento.
Pero, claro, ella ha propuesto magia blanca, que magia blanca realmente lo que vinculamos es más con lo que es la hechicería como tal, ¿no? La magia simpática ahí no la veo, en el sentido de que la magia simpática es por contacto, es decir, pues, por ejemplo, el chamán que pintaba en la cueva prehistórica un toro para intentar por medio de la magia fomentar el ganado. Eso dicen los antropólogos, pero yo no estoy de acuerdo. Saber si no, eso no está claro, pero posiblemente dentro de la magia por contagio sí que encajaría, ¿no? O sea, porque es contagio. Yo te estoy diciendo cosas reales que aún hoy día en cofradías esotéricas hay contacto con la boca del maestro, con su saliva, etcétera, etcétera, en cofradías suyas. Bueno, en cualquier caso, yo recomiendo que veáis es transmisión de conocimiento, es transmisión de la afiliación y de una huella espiritual. Perdón. El Martillo de las Brujas es un texto utilizado en los tribunales inquisitoriales, un texto alemán, el Hexenhammer, que es espectacular porque ahí tienes hasta los juicios cómo se ha de tratar en Alemania con las brujas. Y ahí tienes es un tocho, está en castellano, y ahí el Martillo de las Brujas. Ahí tienes todo sobre cómo se trataba a esas mujeres que llamaban brujas y todo el proceso inquisitorial. Sí, lo he leído. El Martillo de las Brujas. Sí. Ese es el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum. Bueno, en realidad es Hexenhammer porque es un texto hecho por alemanes. Pasa que estaba escrito en latín y era el Martillo Maleficarum. Es un libro medio cómico. Es sensacional. Es cómico, hombre. No. Dice unas cosas, hemos visto unos huevos de... Claro, pero te estoy diciendo... En un claro, libro, son los del obispo. Por eso te digo que eso es lo que utilizaban para que veas los procesos. Pero para que veas cómo se estaba juzgando a las mujeres. Claro que es cómico y es irreal, pero es un texto interesante que lo utilizaban para quemarlas, te recuerdo. Sí. O sea, es un texto fundamentado. Durante 2 siglos fueron lo que utilizaron los alemanes para quemar brujas. O sea, que es cómico, sí, pero es real. Sí, pero es que no. Hay hasta procedimientos jurídicos. En la parte final habla de cómo jurídicamente hay que juzgar eso, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un compendio bueno. Hombre, la parte final es la parte jurídica. ¿Lo has leído el libro? A mí tampoco me suena. Pues no sé cuál has leído. Será en alemán. Yo lo digo en alemán. Y la parte final es la parte jurídica. Seguro, vamos, 150%. Eso no sé, eso yo no tengo ni idea. Eso es Ángel el que ha hablado, yo no. Rey de Inglaterra, que no sé. Bueno. ¿O alguna última pregunta? Otra última pregunta. Voy a poner aquí para aplaudiros. ¿Quién es la que tiene la respiración tan fuerte? Yo. Eres tú. Sí. Mira. Hola. Ayer, sin ir más lejos, hablando con una persona de Baena y otra de Toledo, me hablaron de una figura que yo desconocía, que es la tarasca. La tarasca. Que aparece en la Semana Santa. Sí. Yo conozco la Semana Santa de aquí, mi familia es de aquí. Me dejaron alucinadas hablándome de un dragón que aparece en Semana Santa montado por una doncella. Es que eso daría... Me lo contaron ayer y yo quería saber cuál es la simbología y saber algo sobre ello, que desconozco totalmente. Sí. De hecho, es muy llamativo porque sobre todo se sacaba la tarasca de manera general en lo que es el Corpus Christi, que es posiblemente el momento más religioso, más tal, pues se sacaba ese elemento pagano, que efectivamente es como una especie de sierpe enfrentándose, pues eso, como una especie de dragón que normalmente siempre aparece secuestrando a una doncella. También aparece un caballero, que en este caso es San Jorge, ¿no?, luchando contra el dragón. Y claro, es un elemento que eso, se me acaba de venir a la mente lo que comentábamos antes en la Catedral de Notre Dame, que se hacía la Fête de l'Âne, o sea, la fiesta del asno, etcétera. Es decir, es ese juego popular, pagano, que realmente tienen todas las tradiciones, y eso se respetaba porque era como el día en el cual lo ortodoxo y lo heterodoxo se unían. Luego al día siguiente ya sí que no. Y, por ejemplo, la tarasca, es que claro, estoy pensando la de Madrid en general. Hasta Carlos III no se prohíbe. O sea, es muy llamativo. ¿Y qué encontramos ahí? Pues encontramos también esa... Cuando yo lo he investigado, es la reminiscencia de la serpiente como el conocimiento heterodoxo, y que en muchos casos, pues por ejemplo, lo que comentaba esta mañana del dios Airón, ¿no?, es la demonización posiblemente de cultos anteriores, y eso se ve mucho en dragones. El dragón, que también, por ejemplo, es el mercurio filosofal, es decir, lo que tú tienes que superar, esa prueba,
para poder conseguir la transmutación, ¿no? O sea, es un tema que, es que daría para mucho, lo de la tarasca. Sí. Y además podríamos meterlo dentro de... Bueno, y también servía como elemento de demonizar lo pagano. ¿Por qué? Porque cuando pasaba esa tarasca, la gente la tiraba a huevos, la tiraba a tomates, tal, como insultando a lo pagano. O sea, que también es un momento de atacar todo aquello que va en contra del dogma establecido, ¿no? Y la tarasca, bueno, se ve totalmente simbolizada. Y hay tarascas, por ejemplo, la última que vi fue en el Museo Etnográfico de Zamora, que es súper interesante. Ahí conservan una que prácticamente se puede hasta tocar. Sí, es muy llamativo. ¿Existe alguna relación entre las brujas y el mundo clásico? Por ejemplo, las vírgenes vestales del templo de Apolo, Sí. las sacerdotisas del templo de Delfos, las sibilíticas. Sí. ¿Existe algo? Sí. De hecho, por ejemplo, a la Sibila de Cumas, que bueno, la Sibila de Cumas, esta que realizaba profecías, etcétera, ahí en Pozzuoli, al lado de Nápoles, hasta hace relativamente poco los documentos hablan de la Estrega de Cumas, que es la bruja de Cumas. Estrega, que es como conocían a las adoradoras de Diana o de Selena, claro, que son estas deidades importantes dentro del mundo greco-romano y que en un momento dado pasan a ser demonizadas, ¿no? De hecho, a las primeras brujas, como tal, se las conoce como Dianae, las adoradoras de Diana, o también las selenitas. O sea, de hecho, a los locos, cuando se les llama un selenita, viene de ahí. O sea, que sí tiene relación con el mundo antiguo. Sí. En negativo, claro. Sí, siempre. Cuando la mujer busca el conocimiento se le llama bruja, hasta este siglo realmente. Que ya las cosas se atemperan un poco, ¿no? con los movimientos feministas y las democracias. Pero realmente yo creo que si simplificamos muchísimo, las mujeres que buscaban el conocimiento, muchas eran científicas, luego están los satanistas y toda esta vaina, que es una minoría, Sí. una minoría. Es un tema que da... El tema de la bruja y la demonización de la bruja viene de ahí. Las mujeres estamos más guapas calladas. Frase donde las hay. Sí, puede ser, pero por ejemplo, en mi caso, yo hablo de mí, en el sentido de cuando he estado investigando en el Archivo Histórico Nacional, que es lo que comentaba él, la mayoría de casos de brujería como tal, de brujería histórica, de brujería histórica, la mayoría son brujos. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo en que dentro de la bruja folclórica, o sea, la que nos imaginamos todo, efectivamente, viene de ahí. Pero si acudimos a los documentos históricos, es que se me ocurren un montón de nombres, pero claro, si acudimos al Archivo Histórico Nacional, donde se conservan los documentos y los procesos de fe de la Inquisición, hay más brujos que brujas. Ahora bien, efectivamente, cuando hablamos de esa bruja folclórica, efectivamente la mujer se lleva la palma. Sí. Cultos, ¿no? Claro. Tamoros, o sea, muchas reminiscencias de cultos muy salvajes Sí. que vienen, ¿no? A través del Mediterráneo. Claro. Pero realmente lo que es esta creencia popular de la bruja, Sí. ¿no? Que es a la hoguera con la bruja. Sí, es cierto que sí. Es cierto que el término en sí, como tal, cuando hablamos de bruja, lo primero que se nos viene a la mente, efectivamente, es la mujer, ¿no? Y es algo que debe de cambiar en ese sentido, porque cuando investigas y entras de raíz, por ejemplo, en las brujas de Zugarramurdi, uno de los principales participantes en el conciliábulo es el párroco de Urdax, o el cura, es decir, de hecho, a los que se quema como tal, tanto en efigie como en persona, está más o menos a la par. Pero claro, es el término, ¿no? El nombre de brujas que rápidamente, por inferencia, lo primero que se nos viene a la mente es esa imagen. Y la imagen femenina, evidentemente. Entonces, es un paradigma que posiblemente haya que cambiar. Ahora bien, con los documentos en la mano, esa balanza, claro, no... Yo creo que el declive espiritual, uno de los rasgos del declive espiritual que son para mí evidentes desde la época clásica ahora es que las que eran sacerdotisas pasaban a convertirse en brujas. Una pena. Claro, es que el catolicismo, una de las cosas que tiene
Sí, porque es Ojo, que pero también es está muy machista y muy Jesús, patriarcal en ese sentido. Santa Teresa de Jesús, Hildegard von Bingen, María Jesús de Ágreda, son mujeres muy potentes en la Iglesia. Bueno, son 4... No, ya. Sí, no, que estoy de acuerdo contigo. El problema es lo que yo explicaba antes, de que si la teología cristiana de los padres apostólicos, y por lo tanto habría seguido hasta ahora, hubiera cogido el concepto de espíritu en su terminología auténtica, que viene del hebreo, que es espíritu, pero es femenino. En hebreo y arameo y siríaco, el espíritu sería espírita, es femenino. Sí. Luego se transforma al griego, los evangelios, los textos del Antiguo Testamento se traspasa al griego y en vez de la rúa, la espíritu, es el neuma, que es neutro. Y luego ya, de ahí se remata del todo cuando pasa al latín y es spiritus, que es masculino. Ahí está la clave de por qué el poder y la autoridad religiosa y sacerdotal de la mujer se extinguió en el cristianismo. Entonces, no se tuvo en cuenta que la rúa es femenina. Para ir terminando, ¿consideráis entonces que determinadas órdenes religiosas, militares o determinadas instituciones, sectas, a lo largo del tiempo buscaban el culto a lo femenino? ¿Buscaban que la gente creyera en lo femenino? Bueno, se dice que el temple estaba apoyado y auspiciado por San Bernardo, y San Bernardo, a través del Cister, impuso el culto a la Virgen María en toda Europa. Todas las catedrales estaban dedicadas a la Virgen. Ya explicaba antes el concepto metafísico de la Virgen, más allá de lo que es el cristianismo y el catolicismo, que es trascendental, que es la parte femenina divina, por decirlo bastante. Hombre, es un tema bastante interesante. Es decir, es que se me viene a la mente una estudiosa del siglo XX, que es Marija Gimbutas, una lituana, que ella defendía que en lo que es la prehistoria, ¿vale? Todo giraba en torno al culto a una madre tierra, y de ahí las Venus, esas representaciones que encontramos. Claro, ahí el debate sería analizar si realmente existió una sociedad matriarcal como tal en el pasado, pero entender sociedad matriarcal como un sistema político y un sistema económico y un sistema social basado en la mujer. Eso o un sistema matrial, es decir, una querencia, una preferencia hacia lo femenino, hacia la mujer. En mi caso, me decantaría más por la segunda, es decir, un sistema matriarcal como tal, por lo menos aquí en España, no ha existido nunca. Pero, por ejemplo, sí que ha existido una sociedad matrial, una querencia hacia la mujer, hacia lo femenino. De hecho, este es uno de los países donde la Virgen cala más hondo. Y efectivamente no deja de ser la cristianización de la madre tierra, es decir... La gran diosa madre. O la diosa madre. Isis, Cibeles, efectivamente. Todas las grandes diosas, madre tierra, en el cristianismo es María. Claro. Entonces... Aunque no lo quieran saber o reconocer los curas. Claro. De hecho, de ahí viene Nuestra Señora, o sea, Nuestra Señora, la diosa madre, ¿no? Es decir, pero... Por ejemplo, en Asturias había una tradición que tenían los antiguos, bueno, tanto en Asturias como Cantabria, los antiguos cantábricos, que es muy curioso, es la cobada, la tradición de la cobada. ¿En qué consistía la tradición de la cobada? Pues consistía en que cuando una mujer daba a luz, el hombre de turno se metía en la cama y se tiraba con el crío durante no sé cuánto tiempo para que también pasara como un parto simbólico o que también se encargara del niño. Eso, hay un estudio muy interesante de un folclorista vasco que se llama Andrés Ortiz Osés, que habla sobre el matrialismo, y la verdad es que es muy interesante, o sea, y dice cosas muy interesantes. Yo recomiendo otro libro, es La Crónica del Cura Linda, que es un texto fundamental para entender el Occidente mucho antes del nacimiento de Cristo. La Crónica del Cura Linda, texto muy polémico, donde ves que la sociedad era matriarcal, la sociedad germánica era matriarcal. Los visigodos que vinieron aquí
traen ese concepto matriarcal. Los ostrogodos que se van al este, lo mismo, los vikingos, una sociedad matriarcal, la crónica del Uralinda. Sí, pero en el sentido de que existía un sistema político, social... Sí, que las mujeres eran las que mandaban. Las que mandaban, curioso. En las tribus germánicas, eso es un hecho. Sí, bueno, lo de los vikingos también, a lo mejor, que también bebe a lo mejor... El vikingo iba, el que regía era ella, totalmente. Transmitían la sangre real, los reyes godos, la sangre real la transmitían las mujeres, como en Egipto, como en tantas partes. Curioso. Pero vamos, a mí me cuesta mucho creer en una diosa madre primitiva, claro. una matriarcal. Sí. Estoy de acuerdo con está muy superado, sí. Que no estábamos ahí. De hecho, claro. No podemos hacer. Eso es. La teoría de Gimbutas, de María Gimbutas, está muy superada. O sea, estamos hablando de mediados de... Sí. De los últimos 2.000 años, 3.000 años, en el que a la mujer todo el rato se la ha desplazado de la espiritualidad, relegada todo el rato, quitando honrosas excepciones que sí, tantas otras, ¿no? Bueno, tantas no unas pocas, pero realmente... El cristianismo proviene del judaísmo y esa marginación a la mujer está en el judaísmo. Correcto. Y la hemos heredado. Totalmente de acuerdo. Ni más ni menos. ¿Me va a hacer una pregunta? No, te puedo responder a ti una pregunta. Mira, un poquito pequeñito. En el libro de Plotino, un filósofo platónico, de Bernardo como esto, hablan de alma multi, ¿vale? Que, bueno, incluye más cosas, como las circunstancias externas que pasan y eso. Pero Plotino y muchos de los griegos hablaban de alma vegetativa. Y no es que sea la Pachamama resiliente ni la madre tierra como tal, es también más amplio, pero dentro del concepto de los griegos y occidental, creo que el alma vegetativa, el alma es muy amplio, creo que es una respuesta más o menos cercana. Aparte de lo que podemos, a ver, esto luego otros como Sallusto hablan de dar un lugar o de una ninfa que sería como una virgen pero que esté sentada en un lugar, pero el concepto de que busca sería alma vegetativa, que es el alma de un lugar, básicamente, y de un territorio. Voy a poner últimas 3 preguntas. ¿Puedes comentar algo sobre el pueblo mágico de las brujas, Trasmud, que está en la zona cerca de aquí? Sí. Es doblemente maldito. Breve. Y además, todas las vecinas son brujas y tienen diploma de bruja. Sí, pero eso, o sea, lo del pueblo... Ya lo sé, pero es precioso ir a ese pueblo. Sí, a ver, ahí se mezcla perfectamente también la bruja histórica, que por lo que lo llaman maldito, etcétera, que es todo mentira, o sea, o sea, lo excomulgan efectivamente, pero porque hay un intereses de tierras por parte del monasterio de Veruela, entonces dice, ¿no me dais las tierras? Pues excomulgo. Y luego sí que, eso es, y luego sí que encontramos, por ejemplo, las brujas folclóricas de allí, la tía Galga y la tía Cabalganta, que bueno, son brujas... Bueno, hay quien dice que sí que pudieron existir y tal, hay una cueva allí que bueno... Pero bueno, eso inspiró mucho a Becker, sus historias. De hecho, había una estatua allí en la zona del castillo, que por cierto la robaron. Un día estaba y al día siguiente... Sí. Así que... Sí. Muchas gracias a todos por haber asistido a este congreso. Muchas gracias a ellos.